Conectadas con nosotros a través de nuestra página de Facebook y que esta palabra en esta mañana pueda ser de gran bendición para su vida. Amén. Así que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Y en esta mañana quiero hablarle de lo que es el secreto del rema de Dios. El secreto del rema de Dios. Luego le voy a estar explicando un poquito de lo que es el rema, de lo que es el logo, para que usted pueda caminar de acuerdo al corazón de Dios y no camine de acuerdo a sus emociones o sus sentimientos. Estamos en la expectativa de un año nuevo, estamos en la expectativa de un nuevo comienzo de año, de algo que el Señor va a comenzar a hacer en nuestras vidas, del cumplimiento de cada palabra de lo que Dios va a hacer, y tenemos que estar alineados a lo que el Señor habla. Así que Juan, capítulo 8, versículo 31 al 35. La palabra se lee en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta palabra? La hemos predicado, Juan 8:34, si conoceréis la verdad os hará libre. Pero no conocemos el contexto de lo que Jesús estaba tratando de hablarle a los discípulos. Jesús estaba tratando de llevar a los discípulos a otro nivel, donde ellos entendieran que la palabra logos era la palabra escrita, pero la palabra rema es aquello que puede activarte en un nivel de fe a lo sobrenatural. Jesús estaba hablando a la perspectiva de que permanecer en él. O sea, una de las claves principales de este versículo es permanecer en sus palabras. Dile al hermano que está a tu lado: es necesario en este tiempo. Dígale al hermano, dígale: es necesario en este tiempo permanecer en su palabra. O sea, una de las esencias como cristianos y como creyentes es que tenemos que permanecer en la palabra de Dios. No podemos caminar de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que me enseñó mi abuela, de acuerdo a lo que yo aprendí, de acuerdo, o sea, yo tengo que caminar de acuerdo a lo que la palabra de Dios está hablando. Entonces, permanecer en ese logo es creerlo como un rema. Cuando hacemos la palabra rema, no caminamos según lo que pensamos, sino según lo que Dios dijo para que tenga cumplimiento. O sea, cuando dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, es porque Jesús entendía que muchos estaban esclavizados. Jesús entendía que había muchos que estaban entre la espada y la pared, que no podían comprender el contexto de la palabra. A veces Jesús, por eso va a ver que la Biblia se compone de parábolas, donde él hablaba de parábolas y él le hablaba a sus discípulos por medio de parábolas para que ellos pudieran entender. Pero aún hablándole en palabras que sonaba como que eran algo más sencillo y no tenía tanto construcción, ¿verdad? Tantas palabras construidas en misma o tal forma de que pudieran entender, muchos de ellos no podían entender la revelación de esa palabra. Ahora entienda algo en esta mañana: rema es una palabra o una ilustración que Dios habla directamente. Es una palabra oportuna, inspirada por el Espíritu Santo del Logos, que trae vida, trae poder y trae fe. Diga conmigo: trae vida, trae poder y trae fe. O sea, para poder realizarla y cumplirla, yo tengo que vivir el rema. Ahora, cuando hablamos de logos, es la palabra de Dios inefable, que es creativa e inspirada. O sea, que es la Biblia. La rema, el logos es la Biblia, o sea, es la palabra, es lo que usted lee, lo que usted carga, lo que usted aprende, lo que usted extrae, lo que usted puede decir: la estoy sacando, desmenuzando en pedacitos. O sea, el logos, cuando usted tiene logos y usted lo confiesa en fe como una palabra rema, esa palabra entonces, ¿qué hace? Es el poder creativo para cumplir una visión, para sanar enfermos, para traer prosperidad o para hacer cosas por el estilo. O sea, me explico ahora. Voy a explicárselo tipo Liz. Logos es la Biblia, pero rema es lo que extraes de esa Biblia. Por eso es que Jesús le dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si usted se va a Efesios 6, usted va a ver que el rema era la palabra de Dios. O sea, Dios habla una palabra, pero cuando Él habla una palabra, lo que Él anhela es que esa palabra sea rema para tu vida, no simplemente logos.
Porque muchos de nosotros vivimos en el logos. ¿Qué es el logos? Es una palabra inspirada por Dios, pero el logos puede hacerte como que tú siempre hablas la palabra, pero no vives la palabra. Ahora el rema es simplemente conocer la palabra, pero confesar ese logos, hacerlo rema para que pueda ser una verdad. Por eso es que tú y yo tenemos que aprender a vivir en los remas de Dios. Cuando Dios habla una palabra, yo poder creer esa palabra, vivir en esa palabra y hacer que esa palabra se vuelva una realidad. Pero si yo creo simplemente en el logos, esa palabra tal vez está ahí, está anotada en la pared, pero yo no la veo, no la creo, no soy inspirada por ella. Entonces por eso tenemos que entender que cuando la palabra adquiere los poderes creativos, se cumplen las visiones, se cumple la prosperidad, se cumple el sanar enfermos, se cumple todo aquello que tú y yo hemos hablado, por cuanto Dios lo habló y yo lo creo, hecho está. ¿Estamos entendiendo, verdad? Entonces cuando vemos que Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad te está libre, Jesús está hablando en la perspectiva, si conocieren quién soy yo. Si conocieren de dónde nací yo, si conocieren de dónde fui escogido yo, no estuvieran razonando ni preguntando tanto esa palabra, sino que caminaran en esa palabra, vivieran en esa palabra y pudieran tener y adquirir la libertad que necesitan. Entonces vamos a Lucas 1:37. La Biblia también da aquí otro principio. La Biblia dice que porque no hay nada imposible para Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo en esta mañana, no hay nada imposible para Dios. Vamos, dígalo, no hay nada imposible para Dios. O sea, tu próxima meta va a ser posible. Dije que tu próxima meta va a ser posible. Porque si el rema de Dios está en tu vida, para Dios no hay nada imposible. Quiere decir que tu próximo proyecto, para Dios no hay nada imposible. Tu próxima casa, para Dios no hay nada imposible. Tu próximo carro, para Dios no hay nada imposible. El llevarte bien con tu suegra, para Dios no hay nada imposible. Dele un codazo al hermano y dígale, para Dios no hay nada imposible. El que la política cambie, para Dios no hay nada imposible. Que nuestro presidente conozca al Señor, para Dios no hay nada imposible. Diga conmigo, hay que vivir en el reino de Dios. Diga conmigo, hay que vivir en el reino de Dios. Que nuestra iglesia crezca, para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si está entendiendo lo que le estoy hablando hoy. Que nuestras finanzas aumenten, para Dios no hay nada imposible. Que Dios nos entregue un local más grande, para Dios no hay nada imposible. O sea, vivir en el rema es vivir en aquella dimensión de fe de lo que Dios anhela para tu vida. Pero cuando usted vive en la dimensión del logos, usted cree la palabra, confiesa la palabra, pero no hace que esa palabra se geste una verdad. Por eso es importante que cuando vivimos en el rema de Dios es entender lo que dice en Lucas 1:37. O sea, Jesús le decía en Juan 8, le decía, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero en Lucas le dijo, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces algo que tenemos que entender en esta mañana es que no hay nada imposible para Dios. Dije que no hay nada imposible para Dios. Todo proyecto y todo lo que tú te estás proponiendo hacer en este próximo año, no hay nada imposible para Dios. Porque si usted lo puede creer y usted lo cree y Dios lo dijo, hecho va a estar. ¿Cuántos dicen amén y le dan fuerte palmas al Señor en esta mañana? No hay nada imposible para Dios. Ahora váyase conmigo a Jueces capítulo 7, porque aquí va a ver lo que es el rema de Dios. Y va a ver lo que es caminar en el rema. Por eso es que en este tiempo usted tiene que entender algo que mi esposo y yo nos hemos propuesto. Es a caminar en esa rema de Dios. Caminar creyendo de que algo poderoso va a suceder. Caminar y creyendo que rehusamos a vivir en lo que estábamos atrás. Caminar y creyendo de que hay algo poderoso que se acerca a la iglesia. Caminar y entender de que hay cosas mejores que Dios está preparando para aquellos que aman al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jueces 7. Dice, entonces se levantó temprano Jerobal. Es decir, Gedeón. ¿Quién era? Gedeón. Y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Aró, y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de Mored en el valle. Y el Señor le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en tus manos. O sea, Dios le estaba diciendo a Gedeón, tú esa gente que está contigo son demasiadas personas para yo entregarte a Madián. Entonces le dice el versículo le dice, no sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado.
Versículo 3. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, y que regrese aparte del monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Versículo 4. Y el Señor le dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será de quien yo diga, este irá contigo y ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, ese no irá contigo. Versículo 5, hizo bajar al pueblo al agua y el Señor le dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y todo aquel que se arrodille para beber. Ahora fíjese bien, Dios está preparando a Gedeón para librarlos de Madián. Dios está llevando a Gedeón a un nivel donde van a ir a pelear contra Madián, pero que ellos sean aquellas personas que puedan salir en una total victoria. Dios se da cuenta que todas las personas que están al lado de Gedeón no están preparadas. Dice la Biblia que 10,000 estaban y que aún quedaban menos, pero el Señor le dijo, no están preparadas. No te puedo entregar a Madián hasta que estas personas no pasen por lo que yo les voy a hablar, y según las instrucciones que yo dé, vamos a ver si ellos irán. O sea, por eso le dijo muy claro, los que yo te diga que vayan, esos van a ir. Los que yo te diga que no vayan, esos no van a ir. Ahora, dos principios. Una de las cosas que le dice el Señor le dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiere, ¿qué? El agua con su lengua, como lame el perro. Una de las cosas que el Señor puso a hacer en el pueblo es que ellos lamieran el agua con su lengua como lame un perro. Obviamente para nosotros en la naturaleza podríamos decir, bueno, es algo ridículo. Esto es como yo actuar como un animal cuando yo soy un ser humano. Pero Dios lo que estaba tratando de hacer era rompiendo las estructuras humanas y poder cambiar la mentalidad de ellos, de que ellos entendieran que una orden de Dios podría traer un cambio en su vida para que ellos pudieran adquirir la victoria que Dios le había prometido. Ahora, cuando la Biblia habla de lamer el agua, está hablando de adquirir la obediencia, o sea, seguir instrucciones exactas, usar lo que tienes en tus manos. ¿Cómo tenía que lamer? O sea, tenían que lamer con la boca. O sea, tenía que lamer el agua con su lengua como un perro. Pero el otro que era, todo aquel que se arrodille para beber. Entonces, cuando habla de lamer el agua, habla de romper las estructuras humanas para dar lugar a lo espiritual. O sea, Dios los estaba mandando tal vez a lamer el agua como un perro, pero lo que Dios estaba haciendo era preparándolos espiritualmente para que cuando Dios diera una orden en medio de Madián, ellos pudieran escuchar. Ahora, cuando le dice arrodillarse para beber, está hablando de lo que es la comodidad. Muchos de nosotros podemos pensar en lo espiritual que arrodillarnos es humillarnos, es orar, pero muchas veces arrodillarnos es cuando descansamos nuestro cuerpo. Porque estamos arrodillados. No es lo mismo yo coger y lamer el agua con mi propia fuerza y mis propias rodillas y mi propio cuerpo, que yo arrodillarme para tomar agua. Entonces, arrodillarse hablaba de la comodidad. Arrodillarse era la manera más fácil. Arrodillarse era la fuerza humana. Pero esta era la estrategia divina que Dios estaba identificando para conocer lo espiritual. O sea, Dios quería que estos hombres estuvieran preparados y estuvieran sensibles para oír las instrucciones de Dios. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo doy mis diezmos, pero a veces no somos sensibles a la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque uno de los componentes de tú conocer la verdad y ser libre es cuando entiendes que es lo que Dios está hablando, no lo que tú estás pensando. ¿Estarán conmigo? Amén. Dice el versículo 6, y fue el número de los que lamieron poniendo la mano en su boca, 300 hombres. ¿Cuántos fueron? 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. O sea que la mayor parte del pueblo, ¿qué hizo? Se arrodilló. Era más fácil arrodillarte y ponerte ahí a tomar agua que a lamer como un perro. O sea, Dios estaba mirando lo que es la diferencia de lo que tú eres capaz de hacer y lo que no estás preparado para hacer, para que Dios entonces pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer.
Versículo 7, entonces el Señor le dijo a Gedeón, os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tu mano. O sea, los 300 hombres de aquellos 10,000 que habían estado con Gedeón eran los únicos que estaban preparados. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, pastora, pero el demás pueblo se arrodilló. Y a lo mejor el pueblo que se arrodilló estaba humillado delante de Dios. No, porque el problema es que el arrodillarse era la instrucción de lo que Dios estaba hablando para que el pueblo pudiera hacer lo que Él estaba diciendo, no lo que ellos anhelaban o acostumbraban a hacer. Por eso a veces es como yo decirte ahora, tú estás acostumbrado a arrodillarte para tomar agua, pero ahora viene Dios y te da la instrucción y te dice, no, no te vas a arrodillar, vas a lamer el agua como un perro. Y a lo mejor usted dice, pero ¿cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo me voy a poner a lamer como un perro si yo soy un ser humano? Para mí es más fácil arrodillarme. ¿Pero qué le estás diciendo a Dios? O sea, le estás diciendo a Dios, tu estructura humana es la que me está haciendo cambiar. Pero por el otro lado le estás diciendo, yo estoy acostumbrado a arrodillarme, no tengo que hacer lo que tú me dices. Y ese es el problema que hay dentro de la iglesia. La iglesia quiere hacer lo que está acostumbrada a hacer y no lo que Dios está hablando a la iglesia. O sea, Dios te puede decir hoy vas a lamer como un perro, pero como tú estás acostumbrado a arrodillarte, para ti es más fácil arrodillarte. Pero Dios le está diciendo a la iglesia hoy, el rema mío no es lo que tú estás acostumbrado. Mi rema y mi palabra no es lo que tú estás acostumbrado a hacer, sino lo que tú no estás acostumbrado a hacer, para yo cambiarte y transformarte y llevarte a otro nivel de gloria. ¿Habrá alguien que lo entienda en esta mañana? Dele fuerte palmas al Señor si usted lo entiende. Ahora dice el versículo 8, y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Tomaron provisiones y tomaron sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. ¿A quiénes retuvo? Y el campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. O sea, si sigue leyendo por ahí la historia, se va a dar cuenta que Dios le dio la victoria a Gedeón con esos 300. No eran ni los 10,000 ni los 20,000, eran los 300. Ahora, lo que usted entiende en esta historia es que hay un principio aquí. Hay cosas que Dios va a cambiar a la manera de Él que a ti no te van a gustar. Hay cosas que Dios va a cambiar a la manera de Él que tú no estás acostumbrado a hacer. Hay cosas que Dios te va a retar a hacer que tú no estás acostumbrado a hacer. Es más fácil yo hacer lo que yo aprendí por años que aprender a hacer algo nuevo y cambiar mi mentalidad, cambiar mi estructura y cambiar mi mente. Por eso es que este pueblo que estaba con Gedeón, no era que Dios estaba excluyendo a aquellos que se arrodillaron, simplemente que Dios estaba probando la sensibilidad espiritual de poder seguir una instrucción. Por eso es importante que cuando oímos la palabra de Dios, es el rema de Dios, pero Dios está dando una instrucción. Hay veces que Dios te va a decir, no lo hagas aunque tú sientas que lo quieres hacer. Hay veces que Dios te va a decir, salte de ahí aunque tú creas que estás en el mejor lugar. Escúcheme bien. Hay veces que Dios te va a decir, no te metas ahí aunque tú creas que todas las puertas están abiertas. ¿Me están entendiendo, iglesia, lo que estoy hablando? Diga conmigo el rema de Dios. Diga conmigo el rema de Dios. O sea, el rema de Dios es cuando tú estás confrontado delante de Dios a hacer algo que tú no estás acostumbrado a hacer. El rema de Dios es la confrontación divina que viene a tu espíritu para provocarte y decirte, vas a hacer no lo que estás acostumbrado, sino que yo voy a probar el nivel de lo que tú estás haciendo para mí. Por eso es que a veces nosotros no entendemos. Entonces, ¿qué vemos en esta historia? Gedeón pudo vencer a los madianitas porque siguieron las instrucciones. Dele un codazo al hermano y dígale, tienes que seguir las instrucciones. Mire esto, otro evento. Por ejemplo, Pedro. Pedro experimentó también lo que era el rema de Dios. Dice la Biblia que en un momento que estaban en el mar y estaban pescando, Pedro se cansó y Pedro se fue a la orilla. Y cuando viene Jesús, Jesús le dice, ¿pero y qué haces aquí? Y Pedro le dice, ay Señor, me he pasado toda la noche pescando y no he podido coger nada. Ya estamos cansados. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, boga mar adentro y en mi nombre echa las redes. Aleluya. Diga conmigo el rema de Dios. O sea, Pedro está cansado. Pedro ya probó en las aguas y Pedro no cogió pescado. Pero Dios le dice, vuelve y boga mar adentro y en mi nombre echa las redes.
sea, ¿qué le está diciendo a Pedro? Pedro, no es lo que tu carne siente. Pedro, no es lo que tú piensas. Vuelve y entra. Y en mi nombre vas a echar las redes y vas a ver lo que va a suceder. O sea, ¿qué le estaba diciendo a Pedro? Pedro, hay un rema en el espíritu en el cual te tienes que conectar. Ahora otra. Pedro, el mismo Pedro, dice la Biblia que él le dijo: ay, Señor, yo quisiera caminar como tú estás caminando en el agua. Lo estoy parafraseando, iglesia. Porque dice que él vio al maestro que venía por las aguas y le dijo: ¿quién eres? Y se asustó. Le dice: ay, yo no puedo ir ahí. Y que le dijo: ven, Pedro, camina. Y dice la Biblia que en un momento, ¿qué hizo Pedro? Caminó sobre las aguas, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasó cuando Pedro miró para atrás? ¡Pah! Se hundió. Entonces aprenda algo. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. Entonces, algo que usted tiene que entender: cuando Dios lo manda a usted a hacer algo, no importa quién le sople, no importa quién le hable, no importa lo que quedó atrás, usted sigue caminando hacia el frente porque sabe que Dios está con usted y lo que Él comenzó lo va a terminar. Vamos, alabe a Dios. Mire otro. Abraham. Dice la Biblia que Abraham le habla a Sara y le dice a Sara en su vejez que iba a tener ¿qué? Un niño. ¿Y qué pasó con Sara? ¿Qué hizo Sara? ¡Ay! Pero tú estás loco, que yo tan vieja voy a parir. ¿Qué le dijo a Abraham? Le dijo: Sara, prepárate porque el Señor dijo que nos llevaba a un lugar de bendición. Yo me imagino que en aquel momento Sara le decía: ay, sí, mi amor, ¿a dónde nos lleva el Señor? Sara, te dije que te prepares, que Dios nos lleva a un lugar de bendición. Ay, mi amor, ¿y qué ropa me tengo que llevar? ¿La de frío o la de calor? Te dije, Sara, que te prepares, que Dios nos va a llevar a un lugar de bendición. A lo mejor Sara estaba cuestionando. Por eso fue que se rió cuando Dios le habló. Pero ¿qué le decía Abraham? Vamos, porque el Señor nos lleva a un lugar mejor. Y Dios, ¿qué hizo? Lo sorprendió. Entonces, algo que tiene que entender es que cuando Dios da una instrucción, parece como algo ridículo, parece como algo inusual, parece como algo que a lo mejor no estás acostumbrado. Pero algo que tienes que aprender en estos tiempos es que cuando vives en la palabra de Dios, cuando vives en el rema de Dios, no importa la condición presente que tú estás viviendo, si tú estás confiando en esa palabra se va a hacer una realidad. Vamos, alabe a Dios. Imagínese ahora a Josué. Dios le dice a Josué: Josué, van a cruzar del otro lado. Pero cuando pongan mis hijos las piernas en el mar se va a abrir. Imagínense qué clase de llamado. Yo me imagino que aquella gente le dijo: Josué, ¿tú estás seguro de lo que el Señor dijo? Sí, ellos nos vienen persiguiendo, nos van a matar. ¿Tú estás seguro, Josué, de lo que Dios dijo? Sí, cuando yo ponga mi vara en el medio del mar, el mar se va a abrir en dos. Yo me imagino que para aquella gente fue un momento bien duro, porque ellos estaban en la expectativa humana de decir: ¿será que se abrirá el mar? ¿O será que nos tragará el mar? ¿O será que aquella gente nos va a matar? Así nos pasa a nosotros todo el tiempo. A veces no entendemos la palabra de Dios. A veces no entendemos las instrucciones de Dios. A veces no entendemos que Dios nos manda a lugares donde los esquemas van a ser cambiados. Dios nos va a mandar a lugares donde las estructuras van a ser cambiadas. Dios nos lleva a lugares secos y áridos para que la vida de Dios esté ahí. Dios nos llevará a familias donde las cosas están distorsionadas para que la vida de Dios esté ahí. O sea, no eres tú que vas a cambiar la gente, es lo que está dentro de ti que va a cambiar lo que está alrededor. Imagínate Esther. Esther va adelante. Gloria a Dios por Mardoqueo. Mardoqueo le dijo: mira, hija, vas a ir delante del rey, tú vas a hallar gracia, pero tienes que pasar el proceso. Esther no sabía todo el proceso que iba a pasar. Vemos a una reina Basti que está reinando en el rey, pero era una reina con mentalidad de esclava. Pero tenemos una Esther que era una esclava, pero tenía mentalidad de reina. ¿Y qué hizo ella? Ella se sobrepasó a todo su proceso, fue por los eunucos, pasó todo el proceso para ya poder estar preparada para poder agradar la gracia del rey. Si Esther no hubiera seguido la voz de Dios, si Esther no hubiera escuchado a Mardoqueo, ella nunca se imaginó llegar delante del rey para poder salvar a su pueblo. Entonces, algo que usted tiene que entender a través de esto es que si en tu jornada tú te preparas a escuchar el rema de Dios, tú vas a llegar a lugares altos.
Pero si en tu jornada tú no te preparas para escuchar, para llegar a tu destino, te vas a quedar estancado en el mismo lugar donde estás. Algo que tienes que empezar a creer es que Dios está hablando una palabra fresca a su iglesia y que esa palabra tiene que ser el rema de Dios en tu vida. Cuando tú vives en el rema de Dios, tú vives de acuerdo a esa palabra profética que Dios te habló. Dios no está loco. Cuando Dios te habla una palabra profética, Él no te lo dice una vez, te la dice 2, 3, 4, 5. Es como que es el mismo. Te está recordando la misma palabra. Quiere decir que hay una palabra que tienes que abrazar. Hay una palabra que tienes que vivir. Pero es una palabra que tienes que darle vida. Muchos de nosotros estamos muertos en palabra. Vivimos en el logos, pero no vivimos en el rema. Vivir en el logo es simplemente conocer la palabra, repetir la palabra. Vivir en el rema es saber de que hay momentos que te tienes que meter con Dios. Hay momentos que tienes que orar. Hay momentos que tienes que adorar. Hay momentos que tienes que llorar. Hay momentos que tienes que parir lo que tú quieres ver. Y a veces la gente dice, no, pero yo no quiero sufrir. Ay, no, pastora, pero yo no quiero. Mire, en el evangelio hay que sufrir. Y en el evangelio hay cosas que a veces se transforman y se cambian. A veces el que tú ves no es el que ves, es el próximo que a lo mejor Dios va a levantar. Por eso la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque el sabio quiere saber por sabiduría, pero aquel que se humilla es el que Dios ensalza, aquel que lo busca, aquel que está metido. Mientras unos están en el Facebook, él está metido en la presencia, él está leyendo palabras, él está hablando con él, está adorándole, está buscando presencia. Yo no sé si hay gente aquí que pueda estar conectada conmigo en esta mañana. Aleluya. Sean que las cosas sucedan no como tú las quieras. Dios tiene preparado el camino perfecto para tu vida. Dios tiene preparado el camino perfecto. Dile a la persona que está a tu lado, Dios tiene preparado el perfecto camino para ti. Cuando comienzas a caminar en lo desconocido, tus milagros comienzan a aparecer, iglesia. Yo aprendí esto mientras estaba estudiando la palabra. Cuando tú comienzas a caminar en lo desconocido, los milagros comienzan a suceder. A veces nosotros con tanto conocimiento que tenemos y a veces tanto que conocemos de la palabra, empezamos a caminar y cuando empezamos a caminar como que ya todo esto yo me lo sabía, todo esto me lo sabía, esto yo lo escuché de la pastora, esto lo escuché del pastor, esto lo habló el apóstol, esto lo habló el profeta. Cuando tú empiezas a caminar en esa manera, estás caminando en el logo, pero cuando tú caminas en el rema de Dios, quiere decir, yo no lo veo, pero yo sé que lo voy a ver. Yo voy caminando por aquí, pero yo sé que yo lo voy a ver. Yo voy caminando por acá, pero Dios me habló una palabra. Yo voy caminando en la palabra que Dios me ha hablado. Eso es caminar en rema. Rema es, no importa lo que tú puedas estar rodeado, no importa lo que la gente pueda decir, es lo que Dios ya dijo, que tú estás preñada de eso. Estás creyendo de que hay una palabra de Dios que se va a hacer realidad en tu vida. ¿Habrá alguien esta mañana que lo pueda creer? ¿Habrá alguien? Vamos, denle fuerte palmas al Señor. Por eso Juan 8:31, vuelvo otra vez ahí, pónmelo otra vez Luisito. Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra. Oiga bien, ¿en quién tiene que haber creído usted? En la palabra. O sea, Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿En qué tenemos que permanecer, iglesia? En la palabra de Dios. Pero dice, vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Quiere decir que aquella persona que permanece en la palabra, aquella persona que cree en el logos, pero se va a la expectativa de rema, hace que el cumplimiento de la palabra se haga una verdad. Si tú permaneces en la palabra te hace libre. Por eso es que hay que entender lo que dice la palabra. No es simplemente decir, voy a repetir lo que dice la palabra. No, hay gente que repite la palabra, pero no vive la palabra. Por eso es que hay que entender. O sea, es como decir, bueno, pero hermano, mire, yo le pido perdón. Yo me sentí mal, le pido perdón. Perdón lo podemos decir todo de palabra. Pero el hecho no es pedir perdón, es la actitud. Y sentir ese perdón, porque tiene que haber un intercambio, tiene que romperse algo. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros cuando a veces estamos caminando en nuestro diario caminar, qué cosas sentimos, qué cosas vemos, a qué cosas nos agregamos, a qué cosas nos salimos. O sea, qué cosas estamos haciendo en el mundo espiritual que nos acerquemos a esa palabra.
Porque si yo no tengo la capacidad de poder hacer algo de acuerdo al corazón de Dios, yo no vivo de acuerdo al corazón de Dios. Pero mi vida tiene que estar completamente rendida a Él. O sea, todo lo que yo pienso, todo lo que yo hago, todo lo que yo escucho, todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo me voy a proyectar a hacer tiene que ver con la palabra. O sea, alinearte a la palabra. Dile al hermano que está a tu lado, tenemos que alinearnos a la palabra. Para yo poder alcanzar una palabra, yo me tengo que alinear a la palabra. Nunca la palabra va a regresar vacía, dice la Biblia. La palabra siempre va a ser fruto, la palabra siempre va a ser vida. Cuando tú te alineas a la palabra se hace vida. Por eso es que una de las promesas en el Señor es: conocerás al Señor y tú y tu casa serán salvos. O sea, aunque yo no vea a mis hijos aquí, yo sé que esa palabra ya está metida en ellos. Aunque yo no vea a mis hijos físicamente en la iglesia, ya la promesa está sobre ellos. Entonces por eso es que yo tengo que creer que yo y mi casa seremos salvos. Porque aunque yo no lo vea con mis ojos, por fe yo lo voy a ver. Ahora, ¿qué es lo que es fe? Fe es la certeza ¿de qué? De lo que no se ve, pero la convicción. O sea, yo tengo que tener convicción. Diga conmigo en esta mañana, yo tengo que tener convicción de que voy a ver lo que no he visto. Eso es fe. O sea, fe es caminar en la perspectiva de que lo voy a ver. Fe no es una palabra que simplemente se confiesa. Fe no es decir tengo fe. Muchos tenemos fe de palabras, pero no tenemos fe de convicción. Porque tener fe de convicción es lanzarnos a hacer algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y Él va a ser nuestro respaldo. Pero fe es aquella plataforma o aquello yo diría que es aquel reto que tenemos toda nuestra vida, donde decimos tengo fe, tengo que creer y tengo que mirar que esa palabra nos va a hacer vida. O sea, estamos a veces alineados a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a lo que hablamos, que nos retrasa la promesa. Pero algo que yo tengo que hacer es que tengo que caminar en la palabra a lo desconocido y mi milagro llegará. ¿Cuántos dicen amén? O sea, hay que entender en esta mañana que aquí hay personas que se van a mover a otro nivel. Mira, a mí un poquito lo recibieron. Aquí hay personas que se van a mover a otro nivel. 2018 va a ser el año donde usted va a ser promovido a otro nivel. Usted tiene que entender que usted va a ser promovido a otro nivel, porque Dios así lo ha dicho. Los hijos de Dios no estamos aquí para estar en pobreza ni estar en miseria. Los hijos de Dios estamos para vivir en riqueza, para vivir en abundancia, para vivir en bendición, para vivir en sanidad, para vivir en liberación. Los hijos de Dios no caminamos en cautividad, caminamos hacia la tierra prometida. Habrá gente aquí que lo crea en esta mañana. Aquí hay personas que van a lograr sus sueños en el 2018. Dije que aquí hay personas que van a lograr sus sueños. Y a lo mejor usted dice, he caminado tanto y no he visto. Usted va a caminar en el rema de Dios y por eso va a lograr sus sueños. Dios no te trajo a esta tierra para caminar para atrás. Dios te trajo para avanzar. Dile al hermano que está a tu lado, vamos a avanzar. Es tiempo de aceleramiento. Aleluya. Dije que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para los que creen. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo, boga mar adentro y echa la red en mi nombre. ¿Qué pasó con aquel barquito? Dice la Biblia que se rebosó de pescado. Ahora, yo te voy a decir algo. Cuando Pedro lanzó aquella red en nombre del Señor, Dios lo sorprendió. ¿Sabes lo que significa eso? Camina hacia lo desconocido y los milagros te van a arropar. Pedro caminó a lo desconocido porque Pedro ya se había metido en las aguas y había pescado. Ya Pedro se pasó toda la noche pescando. Ya Pedro no tenía ganas de volver a tirar la red. Ya Pedro no quería. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesús le dijo, Pedro, boga mar adentro, o sea, salte de la orilla donde estás pesando, salte de la mentalidad humana y muévete a la profundidad para que vean los milagros que te van a sorprender. ¿Sabes lo que te está hablando? Te está hablando al nivel de rema, al nivel profético, al nivel espiritual. Vete a la profundidad. Vete y camina lo que Dios te ha hablado. Ve y conéctate con lo que Dios te ha hablado. Ve y conéctate con lo que Dios ha profetizado. Ve y conéctate con la palabra de lo que Dios te ha hablado. Tienes que ver los milagros de Dios. Pero no puedes vivir en una esfera que diga, no, todos pasamos problemas. Pero dime con quién andas y te diremos quién eres. Por eso es que a veces la gente que está a tu lado puede ser una influencia de positiva o de negatividad.
Hay gente que está a tu lado que te puede promover y te puede ayudar. Por eso es que este año 2018 hay gente que tienes que quitar de tu lado. 2018 tiene que ser un tiempo y una plataforma donde tú digas que el cumplimiento de cada palabra de lo que Dios ha hablado a nuestra vida tiene que tener cumplimiento. Yo tengo que bogar mar adentro. Dile al hermano que está a tu lado, boga mar adentro. Vamos, dígale, boga mar adentro. Vamos, atrévete a soñar, atrévete a soñar, atrévete a soñar, atrévete a soñar, atrévete a creer todo lo que Dios te ha hablado. A veces no entendemos. Dios no rechaza la oración de un hijo. Y Dios escucha el clamor de sus hijos. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque el justo siempre Dios lo lleva al frente. Dios lo encamina. Dios le da palabra. Dios le da provisión. Fíjese que los 300 de Gedeón, dice la Biblia, que llevaron su provisión y las trompetas. Te enseña que ya ellos tenían lo que necesitaban, más la adoración. Porque aquel que adora provee de Dios. Aquel que adora permanece en el Señor, permanece en su palabra, permanece conectado, permanece creyendo. Y por eso es importante entender que hay gente que está de tu lado que no está preparada igual que tú. Y hay gente de tu lado que te va a criticar por cuanto no entienden lo que tú eres. Hay gente que está de tu lado que a lo mejor no pueden proyectar en su vida el llamado de lo que Dios te ha hablado en este tiempo. Hay gente que está de tu lado que aunque camine contigo parece que está contigo, pero no están contigo. Porque en el mundo espiritual eso significa mucho. Usted necesita a su lado gente que lo promueva, gente que lo impulse, gente que lo lleve a otro nivel. Aquel que te esté quitando, sácalo de tu vida. Pero aquel que te esté aumentando, que te esté dando, que te esté llevando, que te esté impulsando, que te esté animando, que te esté diciendo vas a ser mejor, vas a lograr tus sueños, vas a lograr tus metas, vas a lograr tus propósitos. Todo lo que Dios ha hablado a través de profética se cumplirá. Vas a ver la mano de Dios poderosa. Vamos, dale fuerte palmas al Señor si tú lo crees en esta mañana. No hay nada imposible para aquellos que creen. Entonces usted tiene que entender en esta mañana que no hay nada imposible para los que creen. Cuando tú crees en una palabra que vino del corazón de Dios, Lucas 1:37 se da a la realidad y se da en el cumplimiento. No hay nada imposible para los que creen en el Señor. Si tú crees en esa palabra, si tú crees en esa bendición que Dios te ha dado, si tú crees en todo lo que Dios ha hablado a tu vida, no hay nada imposible para Dios. Tú tienes que creer que todas las bendiciones que Dios ha hablado sobre tu vida tienen que tener cumplimiento. Por cuanto tú las crees y por cuanto Dios te las dijo. Ninguna promesa se queda hanging, ninguna promesa se queda guindando en un lado. Toda promesa de lo que Dios ha hablado tiene que tener cumplimiento. Por eso es que tienes que vivir en el rema de Dios. No vivas simplemente en el logo. Logo es conocer la palabra. Logo es caminar con la Biblia. Logo es tener la palabra inspirada. Vive en el rema. Vete a un nivel más. Vete a otro nivel más alto. Empieza a creer lo imposible. Empieza a creer que lo que te robaron, todo lo que te robó la oruga, todo lo que te robó el saltón, todo te lo devolverán por cuanto eres una hija de Dios, por cuanto eres un hijo de Dios y no mereces lo que ha sido hecho para tu vida. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Vamos, dele fuerte palmas al Señor. Tu próxima meta no es imposible para Dios. Tu próxima meta no es imposible para Dios. ¿Sabes cuándo se hace imposible? Cuando nosotros creemos que es imposible. Por eso es que hay que entender que cuando vivimos en el rema de Dios, creemos que toda palabra que viene de Dios es posible. Por cuanto la creemos. A veces yo he oído a personas que dicen, ay no, pero es que todo lo que hablan es prosperidad, todo lo que hablan es abundancia, todo lo que hablan es sanidad. Claro, cuando tú vives en esas perspectivas y vives en ese nivel, tú lo que crees lo vas a vivir. Aquí hay gente que son sobrevivientes de cáncer. Aquí hay gente que le habían dicho que iban a morir, pero hoy están aquí vivitos y coleando porque había una palabra rema sobre su vida. Porque cuando hay una palabra rema sobre tu vida, no importa lo que el diablo pueda decir, no importa lo que la gente pueda decir, lo que dijo Dios es lo que va a suceder por cuanto tú lo creíste. Pero cuando no creemos en la palabra de Dios, escaseamos en la palabra. Por eso la Biblia dice que el que puso la mano en el arado, que no mire hacia atrás. Porque cuando usted pone la mano en el arado, no mires hacia atrás. No mires lo que dejaste, no mires lo que se te quedó, no mires lo que perdiste. Si perdiste, gloria a Dios, vas a ganar más. Porque en Cristo no perdemos. Romanos 8 dice que todo obra para bien a los que aman al Señor.
Nada de lo que nos suceda en nuestra vida es para llevarnos a un lugar menos. Todo lo que sucede en nuestra vida es para llevarnos a un lugar de promoción. Si Dios te quitó es porque Dios te va a poner algo mejor. Si Dios sacó es porque Él va a poner. Pero tienes que entender que en el rema de Dios no vivimos creyendo de que fracasamos. No vivimos creyendo de que nos caímos y nos quedamos. Vivimos creyendo de que hay algo mejor que se acerca. Y que lo que el Señor ha hablado sobre nuestras vidas va a tener cumplimiento. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Vamos, dele fuerte palmas al Señor en esta mañana si usted lo cree. Y dígale a la persona que está a tu lado, no hay nada imposible para Dios. Vamos, dígaselo, dígale, no hay nada imposible para Dios. Te mueves a tu próximo nivel. Te mueves a tu próximo nivel. Hoy te mueves a tu próximo nivel. Sabes que todo comienza con la mente. Lo que tú piensas es lo que eres. Por eso es que la gente dice, bueno, mire, cuando usted se cree feo, usted es feo de verdad, porque usted se lo cree. Pero si usted sabe que es lindo, aunque esté calvo, no importa, usted es lindo, usted va a ser lindo. Imagínense, hay gente que paga $3,000 y $4,000 para ponerse un implante, pero hay otros que dicen, no, yo quiero la calviza, porque esa calviza me da más sabiduría. Entonces, piense que usted es lindo, piense que es hermoso, no importa lo que esté viviendo. Mire, yo he visto gente que, a veces uno ve las cosas en el internet y usted ve gente, mire, que no tienen piernas, que no tienen manos, gente que está adorando a Dios, gente que no tiene impedimento en su vida para adorar a Dios. Mas, sin embargo, hay otros que tienen todo y les cuesta adorar. Por eso la Biblia dice en el libro de los Salmos, entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Entrad por sus puertas con acción de gracia, con alabanza, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que respira, alabe al Señor. Dije que todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo que respira, alaba al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Nosotros tenemos que estar creyendo que es Dios que tiene control de nuestras vidas. No venga a la iglesia para oír un mensaje más. Venga a la iglesia porque necesita ser promovido a otro nivel. Venga a la iglesia porque tiene una palabra rema de Dios que lo va a llevar y lo va a ubicar al lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta y a donde Dios lo tiene que tener. No vivamos de acuerdo a nuestros planes, vivamos de acuerdo a los planes que Dios tiene para nosotros. Cuando te sientes, dile, Señor, muéstrame qué tú tienes para mí, para mi casa, para mis hijos. ¿A dónde me vas a llevar? Pero no te retrases, no te quedes estancado por causa de lo que has vivido. Lo que tú has vivido en tu presente no desata tu nivel que Dios tiene programado para ti. Lo que tú vives en tu presente es la plataforma que te está preparando para lo que Dios te va a entregar. ¿Habrá alguien que lo crea? Yo no sé cuánta gente está contenta, pero yo estoy contenta por este año 2018. Este 2018 va a ser un año de rompimiento, va a ser un año de bendición, va a ser un año de cumplimiento, va a ser un año que vamos a ver la mano de Dios. Pero usted tiene que creerlo. Dile al hermano que está a tu lado, no es alabarlo, es creerlo. Vamos, dile al hermano, es creerlo. Dios está cansado de que lo alaben y no creen. ¿De qué te vale tu alabanza si no crees en lo que Él te está diciendo? Alábalo para que Él sepa que tú lo crees. Confiésalo para que sepas que tú lo crees. Por eso es que cuando estás viviendo cosas erróneas, cosas que están a tu lado, porque hay momentos en nuestra vida que, mira, se nublan, es como que se nubla, como que usted mira y dice, pero que no veo luz, es que no veo luz. Por eso es que algo que tenemos que aprender del Viejo Testamento es que los profetas, cuando veían que las cosas se ponían en contra de ellos, ¿qué hacían? Se iban a la tierra y ponían su cabeza contra la tierra. Porque ellos estaban declarando, yo sé que algo viene. Y eso lo vemos en el profeta Elías, cuando dice la Biblia que él le dijo a su sirviente, sube y dime qué ves. Él sabía que venía una lluvia, él sabía que Dios había profetizado una lluvia para aquel tiempo. Él sabía que había una sequía en aquella tierra. Y Elías le decía, sube y dime qué ves. Sube y dime qué ves. El profeta mandaba y aquel cada vez que venía daba una respuesta errónea. Daba el Señor, pero yo creo que te equivocaste, yo no veo nada. Y él volvía y le decía, vete, sube y dime qué ves. Pero cuando vino y le dio a la tercera, a las 7 veces que vino y le dijo, mira, ¿sabes qué? Veo algo chiquitito así como si fuera un dedo. Eso fue suficiente para el profeta decir, ya está lo que Dios dijo. Entonces a veces las cosas que Dios promete para tu vida parece que son chiquititas, parece que son insignificantes, pero son las que van a desatar una gloria mayor sobre tu vida.
Por eso es que no puedes caminar solamente en lo que miras. No puedes caminar solamente en lo que estás viendo. Porque lo que no se ve es lo que tú vas a ver. Y dice la Biblia que cuando el profeta vio, dice que le dijo a Elías, ¿sabes qué? Prepara todo, porque la lluvia se oye, pero la lluvia no solamente se oye, sino que va a llegar y va a tocar la tierra que se necesita. Entonces hay algo que tú tienes que entender en este tiempo. Hay cosas pequeñitas que se ven que parecen insignificantes, pero son la bendición de tu vida y de tu familia. Hay cosas que se están escuchando y llegarán y se harán una realidad. Así que por eso es que tú tienes que estar todo el tiempo. La lluvia se oye. La lluvia se oye. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, la bendición yo la estoy escuchando. Ya yo estoy escuchando la bendición. Ya yo estoy escuchando lo que viene para mi casa. Ya yo estoy escuchando lo que viene para mis hijos. Ya yo estoy escuchando lo que viene para este 2018. Yo estoy viviendo en el rema de Dios. Yo estoy entendiendo que hay algo poderoso que se va a acercar en este año 2018. Pero tenemos que creerlo. Por eso es que muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia los domingos tenemos discusiones en el carro, los maridos se pelean y desde que estás afuera ya el enemigo está poniendo conflicto para que cuando tú entres aquí, entres ya con una esfera que no vas a recibir nada. Por eso en la alabanza te están diciendo levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos. Yo no sé cuántas veces te han dicho que levante las manos y aquellas manos parece que tienen 2 plomos que están ahí bajadas, que no se quieren levantar. ¿Por qué? Porque ya todo lo creaste desde que entraste. Pero cuando tú dices la Biblia en el Salmo que dice entrar por sus puertas con acción de gracias, quiere decir que allá afuera se quedó todo, pero cuando tú vas a entrar a esa puerta tú dices, Padre, yo dejo todo ahora aquí, porque ahora yo voy a meterme contigo, ahora yo voy a adorarte, ahora tú quitas todo peso de mí, ahora tú rompes toda mentalidad, tú restauras aquello que se perdió, tú sacas aquello que se perdió, Señor, ahora yo vengo a meterme contigo. Y por eso cuando tú entras, preparas tu plataforma, preparas tu corazón, preparas tu mente para adorarle, porque sabes que este es el lugar de encuentro, de adoración. En este lugar es que se bombea tu vida gasolina. En este lugar es que recibes una palabra. Hay dirección para tu vida. Hay completamiento para tu vida. Hay aceleramiento para tu vida. En este lugar es que te conectas con la fuente para que la fuente sea Dios en tu vida y puedas creer de que hay un lugar mejor para adorarle. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Vamos, denle fuerte palmas al Señor en esta mañana si usted lo cree. Aleluya. Vamos, vamos. Dígale al Señor en esta mañana, me muevo a otra dimensión. Dile al hermano que está a tu lado, vamos a caminar en lo desconocido. No camines en lo conocido. Porque si Pedro hubiera caminado en lo conocido, nunca hubiera llenado aquel bote de los pescados y toda aquella provisión que Dios tenía. Si Gedeón se hubiera movido con todos aquellos miles de hombres, nunca hubiera derrotado a los madianitas. Pero Gedeón siguió las órdenes del Señor y fueron 300 los que usó Gedeón para matar a toda un lugar que estaba lleno de madianitas. Entonces tiene que entender usted que no es lo que usted planea, es lo que Dios planea para su vida. Cuando Dios lo hacemos el primero, cuando Dios lo hacemos el que es, cuando Dios lo ponemos en la posición correcta, nos damos cuenta que es el Señor el que está haciendo en nosotros. Dios no rechaza la oración del justo. El justo siempre eleva una oración y Dios está escuchando la oración del justo. Dios no se queda con nada. Las cosas cuando llegan a nuestra vida llegan por un propósito y llegan en el momento correcto. Hay veces que decimos, Señor, pero ¿por qué me llegó esto ahora? ¿Por qué estoy pasando esto ahora? No estás pasando esto ahora porque tú lo escogiste, estás pasando esto ahora porque este era el momento que Dios tenía escogido para ti. A veces no entendemos los momentos y los tiempos. Por eso es que la iglesia tiene que caminar en una esfera profética donde entienda los tiempos, donde entienda que el Señor está preparando otro nivel para su iglesia, donde el Señor está preparando gente perfecta, gente que conozca los tiempos, que conozca la voz de Dios, que se deje oír por el Señor, que cuando esté hablando el Señor, que ellos puedan oír direcciones. Si el profeta no hubiera oído aquella respuesta del sirviente donde le dijo, se ve una sombra como la mano de un dedo, eso fue lo suficiente que necesitó el profeta para activar la palabra. Entonces hay cosas que van a parecer minimizadas y hay cosas que van a parecer pequeñas ante tu mentalidad y ante tu rostro o ante tu mirada, pero no sabes que lo que se acerca a tu vida va a ser mucho mejor, porque a veces no estamos preparados. Decimos que estamos preparados, pero no estamos preparados. Por eso la Biblia dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner en lo mucho. Dios va a abrir puertas donde no están abiertas. Dios va a hacer todo a tu favor.
Por eso la unción de Ciro, él le dijo: camina, camina, y todas las puertas que vean abiertas son las que yo he hablado para tu vida. Camina, solo enfócate en mi palabra. Por eso le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Estaré de día, de noche contigo. Porque cuando entendemos que hay una palabra rema de Dios en nuestra vida, caminamos de acuerdo a lo que Dios ha hablado y no de acuerdo a los sentimientos o las emociones. A veces el caminar en nuestros sentimientos y emociones nos sacan del propósito, nos desvían. Pero cuando caminamos de acuerdo al rema de Dios, sabemos que Dios ha puesto gente a nuestro lado y Dios tiene la gente perfecta. Ya estamos en el momento perfecto. Usted y yo somos ricos, hay gente que no tiene nada. Usted y yo tenemos vida. Tenemos vida para adorarle, tenemos vida para decirle que Él es nuestro sustentador, Él es nuestro sanador y que Él es el único que merece ser adorado. En los momentos más difíciles de tu vida es cuando tienes que meterte con Él. En los momentos más difíciles de tu vida es cuando tienes que regocijarte en una palabra. Por eso es importante grabar las palabras proféticas, oír las palabras proféticas y ponerlas en rema en nuestra vida. Captar esas palabras y darte cuenta que la palabra de Dios no viene en vano. La palabra de Dios viene a tu vida porque hay algo poderoso que se acerca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces diga conmigo: me muevo a lo desconocido y voy a alcanzar todos los propósitos, todos los sueños, todas las visiones de lo que Dios ha hablado a mi vida. Diga conmigo en esta mañana: nada ni nadie me va a paralizar, sino que el rema de Dios y el logo de Dios va a estar marcado en mi espíritu para poder hacer lo que Dios me ha hablado, y que toda palabra tenga cumplimiento en mi vida, en mi familia y en todo lo que yo emprenda, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte palmas al Señor. Si hay alguien que